Hola a todos mis queridos amantes de las historias y las estrellas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rinconcito favorito de Internet. Si son nuevos por aquí, bienvenidos, bienvenidos. Soy y hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora, y sé que a muchos de ustedes también. Prepárense porque vamos a desgranar una confesión de amor que no solo ha iluminado la noche, sino que ha encendido las redes y ha hecho suspirar a miles. Sí, estoy hablando de esa dulce confesión de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Una historia que parece sacada de un cuento de hadas moderno. Si aún no lo han hecho, les invito a pulsar ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras aventuras. Imaginen esto, una noche estrellada, la brisa del Mediterráneo acariciando sus rostros, y en medio de esa magia, una declaración que lo cambia todo. No es solo un te quiero, no, esto va mucho más allá. Es esa confesión que se teje con miradas, con gestos, con esa complicidad que traspasa la pantalla y nos llega directamente al alma. Demet Özdemir, la musa turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, y Can Yaman, el actor que se ha convertido en un fenómeno global con su carisma arrollador. Juntos forman una pareja que irradia una química innegable. Pero lo que vamos a explorar hoy no es solo la confirmación de su romance, sino la forma en que esta confesión se ha desarrollado, las reacciones que ha provocado y el impacto que ha tenido en sus carreras y en sus seguidores. Siempre decimos que las redes sociales son un espejo de nuestras vidas, y en el caso de las celebridades, son un escaparate gigantesco. Y en este escaparate, la confesión de amor entre Demet y Can no fue un simple anuncio. Fue un evento, un torbellino de emociones que se vivió en tiempo real. Recordemos un poco cómo empezó todo. Siempre hubo rumores, ¿verdad? Esas miradas cómplices en eventos, esas interacciones en redes sociales que hacían saltar las alarmas. Los fans, como detectives incansables, recogían cada pista, cada detalle. Y esa anticipación, esa espera, solo hacía que el momento de la confirmación fuera aún más explosivo. Y llegó ese momento. Ese instante en que una foto, un comentario, una entrevista, rompieron el velo de la especulación y nos regalaron la certeza. No fue un anuncio frío y distante, no. Fue algo mucho más íntimo, más personal. Y eso es lo que lo hizo tan especial. Piensen en la presión que deben sentir dos figuras públicas tan admiradas. Cada movimiento, cada palabra, está bajo el escrutinio de millones. Y a pesar de todo eso, se atrevieron a ser vulnerables, a compartir su felicidad. Pero, ¿qué hace que una confesión de amor sea tan dulce? Creo que va más allá de las palabras bonitas. Es la autenticidad. Es ver a dos personas que en medio de sus vidas agitadas y llenas de compromisos, encuentran tiempo y espacio para nutrir un sentimiento genuino. Es la forma en que se miran, la forma en que se apoyan, la forma en que sus sonrisas se complementan. Y en el caso de Demet y Can, hemos sido testigos de todo esto. Para empezar, Demet Özdemir, con su talento actoral que ha brillado en producciones como Erkencikus, donde precisamente compartió pantalla y química con Can, se ha consolidado como una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía. Su naturalidad, su dulzura y su carisma la han convertido en una favorita del público. Y cuando se trata de su vida personal, siempre ha sido un poco reservada, lo que hace que cualquier revelación sea aún más valiosa para sus seguidores. Por otro lado, Can Yaman, el galán que ha conquistado el corazón de audiencias en todo el mundo, no solo por su atractivo físico, sino por su energía y su manera de encarnar a personajes intensos y apasionados. Su fama ha crecido exponencialmente y con ella, la curiosidad sobre su vida sentimental. Su relación con Demet, de hecho, tiene raíces profundas en el set de Erkencikus, donde la química entre sus personajes, Candibit y Sanemein, era tan palpable que los rumores de una relación en la vida real eran inevitables. Y a veces, esas chispas que vemos en la ficción se encienden de verdad. La confesión en sí misma, y aquí es donde entra la parte intrigante, no fue un evento singular. Fue más bien una serie de momentos que, acumulados, pintaron un cuadro de amor. Pensemos en esas publicaciones en redes sociales, esas fotos compartidas, a veces sutiles, a veces más directas. Esos me gusta estratégicos, esos comentarios que denotan complicidad. Cada uno de estos pequeños gestos fue un ladrillo en la construcción de esa confesión pública. Y nosotros, como espectadores, fuimos parte de ese proceso. La noche en que realmente se iluminó, como decimos en el título, fue probablemente un cúmulo de señales.
Tal vez fue una foto que la mostraba a ella radiante, y él comentando algo que dejaba claro que él era la K. Usa de ese brillo. O quizás una entrevista donde uno de ellos, de forma muy sutil pero inequívoca, hablaba del otro con un cariño que iba más allá de la amistad. Es en esos momentos donde la línea entre lo profesional y lo personal se desdibuja y nos muestran la belleza de la conexión humana. Y es que es una confesión de amor sino la expresión más pura de que alguien ha tocado tu alma de una manera única. Para Demet y Can ha sido un viaje. Un viaje que comenzó en los sets de filmación, que continuó en las especulaciones de la prensa y los fans, y que culminó en una declaración de amor que, aunque quizás no fue un "lo quiero" rotundo y público en un micrófono, sí se manifestó en la forma en que se mostraban juntos, felices y enamorados. Pensemos en las reacciones. Millones de me gusta, comentarios de apoyo, felicitaciones de colegas y amigos. La noticia de su amor se propagó como la pólvora. Y no es para menos. Ver a dos personas que admiramos, que inspiran a muchos, encontrar la felicidad en los brazos del otro, es contagioso. Genera una energía positiva, una sensación de que el amor, en su forma más sincera, siempre encuentra su camino. Pero más allá de la euforia de los fans, esta confesión también ha tenido un impacto. Para ellos seguramente significa un paso adelante en su relación, la oportunidad de vivir su amor con más libertad, de poder mostrarse tal cual son, sin la necesidad de ocultarse. Y para sus carreras, bueno, a veces estas relaciones públicas pueden ser un arma de doble filo, pero en el caso de Demet y Can, parece que ha fortalecido su imagen, haciéndolos aún más cercanos y humanos a los ojos de sus seguidores. La gente conecta con la autenticidad, y esta confesión es un ejemplo claro de ello. Y el hecho de que se diga que ilumina la noche no es casualidad. La noche, a menudo asociada con el misterio, con la introspección, con momentos íntimos, se convierte en el escenario perfecto para una revelación de amor. Es como si la oscuridad permitiera que el brillo de sus sentimientos se hiciera aún más evidente, más deslumbrante. Es la luz que emana de la conexión de dos almas, que disipa cualquier sombra y deja solo la calidez y la alegría. Además, la forma en que las celebridades comparten sus vidas hoy en día es muy diferente a como era hace años. Ahora, la transparencia, o al menos una apariencia de ella, es valorada. Y esta confesión, en ese sentido, se alinea perfectamente con las tendencias actuales. No es una relación escondida en las sombras, sino una que se celebra, que se comparte, que inspira. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta dulce confesión de amor? Primero, que la autenticidad siempre gana. Ser fiel a uno mismo y a los sentimientos es fundamental. Segundo, que el amor, en cualquiera de sus formas, tiene el poder de iluminar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Y tercero, que incluso en el mundo del espectáculo, donde las apariencias pueden ser engañosas, los sentimientos genuinos siempre encuentran la manera de manifestarse. Piensen en las innumerables veces que hemos suspirado viendo a Demet y Can en pantalla. Esa química que parecía real, que nos hacía creer en la historia que contaban. Y ahora saber que esa conexión se ha extendido a la vida real, que esa chispa se ha convertido en una llama, es algo realmente emocionante. Y es aquí donde entra la magia de las redes sociales. Lo que antes era solo rumores y especulaciones, hoy se vive en tiempo real. Los fans se convierten en cómplices, en testigos de primera mano de la evolución de una relación. Y esa cercanía, esa sensación de ser parte de algo especial, es lo que hace que estos momentos sean tan virales y tan apreciados. Para mí personalmente me encanta ver cómo la vida real de las estrellas puede ser tan inspiradora como las historias que crean en la ficción. Demet y Can nos demuestran que a pesar de las cámaras, de los flashes y de la fama, el amor verdadero es posible, es real y merece ser celebrado. Su confesión no es solo una noticia para la prensa rosa, es un recordatorio de la belleza de las conexiones humanas y de la alegría que trae compartir la vida con alguien especial. Así que, mis queridos amigos, hemos recorrido juntos este camino, desgranando la dulzura de la confesión de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo esa complicidad que nació en las pantallas se ha convertido en una luz que ilumina sus vidas y las de sus seguidores. Una historia que nos recuerda que la autenticidad, la vulnerabilidad y el amor genuino son, sin duda, los ingredientes perfectos para una noche estrellada y un corazón contento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja y sobre las confesiones de amor en el mundo de las celebridades. ¿Qué les pareció la forma en que se desarrolló su romance?
Dejen sus opiniones, sus preguntas y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado y les ha hecho sentir un poquito de esa magia, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también se contagien de esta dulce historia. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿a qué esperan? Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos muy pronto con más historias que nos hagan soñar. Un abrazo enorme.